esta semana. Esta semana en la clase de historia vamos a ver democracia, partidos y derechos políticos. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Es reconoce la existencia de limitaciones del desarrollo democrático en México. La semana pasada estuvimos hablando en la clase de formación de lo que era democracia, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo ha ido la democracia, cómo se ha ido ejerciendo a través de la historia. Después de la revolución, hubo un periodo en el cual había mucha inestabilidad. Dice en su libro, en la página 198, México no conoció la paz durante casi 2 décadas. Tras las luchas por derrocar a Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, los revolucionarios vencedores se enfrentaron entre ellos por el control del país. Entonces, dice, la prioridad de los presidentes revolucionarios fue estabilizar la situación política y crear mecanismos e instituciones que permitieran elegir a los gobernantes de manera pacífica. Sin embargo, la principal medida para integrar a todos los antiguos combatientes en un mismo proyecto, la creación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, por Plutarco Elías Calles, no llevó al establecimiento de una democracia, sino a un régimen muy peculiar que se denominaba absolutismo presidencial, o un sistema de partido casi único. La característica principal de este tipo de gobiernos fue la existencia de una democracia formal, es decir, que había leyes de un régimen democrático, pero que en los hechos era anulado por múltiples obstáculos informales y poderosos o decisiones de quienes tenían el poder. Es decir, chicos, buscaban modelos políticos. ¿Para qué? Para lograr la pacificación del país. ¿Qué hicieron? Optaron los gobernantes, ¿verdad?, por formar un partido, el partido único, que era el PRN, ¿sí? Un partido único en el cual se iba a estabilizar el país. ¿Por qué? Porque se iban a integrar ahí todos y iban a tener controlada la situación. Una vez que ya se logró la pacificación, ya lograron la estabilidad en el país, ese partido se convirtió en un partido oficial. Después de aquí, ¿cómo lograron hacerlo? Por medio del corporativismo. Pero vamos a definir qué es corporativismo. Considera que la actividad económica y política de un país debe organizarse a través de corporaciones o gremios separados, donde solo participan algunos que representan la voluntad popular, en una especie de gran consejo. Es decir, ok, ya tenemos el partido único, ahora a la sociedad vamos a establecerla en diferentes grupos. Los obreros, todos juntos, los campesinos. Entonces, de esta manera, el sector popular, de esta manera se fueron creando lo que son los sindicatos o compañías que estaban en contacto directo con el presidente, con el presidente de México, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los principios del corporativismo? Había 2 principios básicos. O sea, al momento que pensaron, dice, evitar los habituales estallidos de violencia en caso de descontento. Esto permitió fortalecer al Estado, porque disminuyó la inestabilidad política y las crisis económicas derivadas de la guerra y el gasto militar.
los agremiados o los que pertenecían a ese sindicato, la violencia se veía en ese lugar, disminuyó. ¿Por qué? Porque si tenían descontento, tenían alguna demanda que hacer, se la comentaban, digamos, al dirigente, y a su vez la comentaba hacia el partido revolucionario, o al partido único que estaba gobernando, ¿sí? Entonces esto evita que, dice, disminuyó la inestabilidad política y las crisis económicas. ¿Por qué? Porque ya no había guerrillas, ya no había guerrillas, y también disminuyó el gasto militar. Ese era uno de los principios. Otro de los principios era proteger a los grupos más desfavorecidos de los abusos de los poderosos, como de los empresarios y latifundistas. Como les dije hace un momento, en primera instancia se creó el Partido Nacional Revolucionario, PNR. ¿En qué fecha? En 1929 a 1938. Después, este partido cambia de nombre y cambia a PRM, Partido de la Revolución Mexicana, que es en 1938 a 1946, que es durante el mandato de Lázaro Cárdenas. A su vez, cambia al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que es de 1946 hasta el presente. Todavía existe este partido. ¿Qué quiere decir, chicos? Estamos hablando que es un solo partido. Solamente iba cambiando de nombre. Y el gobierno, desde esta época hasta mucho tiempo después, casi cerca del año 2000, siguió gobernando. Lo vamos a ver después. Ahora, yo les comentaba que se agremiaban, hicieron sindicatos, grupos. Aquí tenemos en esta pirámide, digamos aquí, que este era el presidente de México. Dividió y tenía el sector obrero, el sector campesino, el sector popular y el sector militar. Ya los tenía establecidos. Ahora, pero esos a su vez se conformaban por varias organizaciones más. El sector obrero se conformaba con la CTM. ¿Qué es CTM? Confederación de Trabajadores de México. Otro de los sindicatos o grupos que existía era el CROM, que es Confederación Regional Obrera Mexicana. Y tenemos otro grupo que era la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. De estas tres, ¿ustedes han escuchado hablar de estas? Sí, ¿verdad? La CTM todavía existe y la CROM, esta ya no es muy conocida. Esta organización ya se disolvió. Después teníamos a otro sector, que era el sector campesino, y ese sector era la Confederación Nacional Campesina en 1938. ¿Todavía existirá? Yo creo que ya no. Hay que checarlo bien, chicos, de tarea. Checar CNC, a ver si es confederación, si aún existe. Después teníamos la CNOP. La CNOP es Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Este es el sector popular. Y por último tenemos el sector militar, que fue disuelto en 1946. Ok, chicos. ¿Y para qué servía este corporativismo? Este corporativismo servía, ¿por qué? Porque tenían un dirigente. La CTM tenía un dirigente, son sus agremiados, pero hay una persona que se encabezara. Esta persona que dirige tiene el trato directo
con el presidente, con los que estaban gobernando. Entonces, de esta manera, se creía que solucionaban los problemas de los demás, pero en muchas ocasiones este era como un triángulo, una pirámide, que al centro de la pirámide, o la parte de arriba, va pues el dirigente, ¿verdad? Y en la parte de abajo iban todos los agremiados, que en muchas ocasiones no se cumplía el objetivo de ayudarlos, de beneficiarlos, sino se coludían con el Partido de la Revolución y evitaban lo que era algunos disgustos que tuvieran. Entonces, vamos a ver cuáles son las desventajas de este corporativismo, es decir, dividir por sectores, pero a la vez todos formar parte de una misma organización. ¿Cuáles desventajas tenemos? Produce discriminaciones y exclusiones. Yo soy el dirigente, probablemente algunos de los agremiados les solucionen sus problemas, a otros no. Entonces, o algunos beneficien y a otros no, o a algunos les ayude a subir al poder y pues a otros no. Esa sería una de las desventajas. Otro, es muy fácil adueñarse de las corporaciones desde el poder del gobierno. Es decir, como nada más hay un jefe, digamos, entonces eso que se reúne con los gobiernos, pues es más fácil, si hablamos de democracia, es más fácil sobornarlo, es más fácil cambiarle el chip a decirle, pues ustedes están mal, mire que el gobierno, tenemos estas ventajas para ti, te vamos a ayudar en esto. Entonces, puede ser, y a su vez, ya este dirigente puede cambiarle la perspectiva a los empleados, a los que forman parte de este sindicato, ¿verdad? Entonces, dice, adueñarse de las corporaciones desde el poder. Otro, este sistema se basa en reglas contrarias a la democracia. ¿Qué es la democracia? Es decidir y elegir tu representante por medio del voto. Puede ser que aquí el mismo gobierno era el que pusiera quiénes iban a ser los representantes sindicales. Esto ha ido modificándose. Ya ahorita en diferentes lugares, por ejemplo, el Secretario de Educación tienen sus juntas sindicales donde se cree que por medio del voto buscas a tus dirigentes, hacen campaña política para tener la presidencia de ese sindicato. Entonces, puede ser que haya ido cambiando. Otra desventaja, impedía que los ciudadanos presentaran sus demandas de manera directa. Es decir, tenías una queja del sector obrero, tenían alguna represalia o algo que decir, y pues el líder sindical era el que iba a exponer ante el gobierno. Entonces no tenías cómo ejercer o denunciar algo de manera directa. Esa es una de las desventajas del corporativismo. Y volvían inequitativas las elecciones. ¿Por qué? Porque hablan aquí de volvían inequitativas las elecciones. Porque durante mucho tiempo los partidos políticos iban gobernando de una manera lineal, es decir, ¿se acuerdan que lo habíamos comentado lo que era el dedazo? Unos decían que el presidente era el que decía quién lo iba a sustituir, quién iba a gobernar, y entonces, ¿qué sucede? Estos partidos políticos, estos sindicatos hablaban con el presidente de la República, en el cual pues si convenía para tu partido, para que te siguieran ayudando en tu sindicato, pues ibas a votar por ellos en las elecciones. Entonces, estas son las desventajas
que tenía el corporativismo. Ahora, chicos, tenemos en la actualidad diferentes organizaciones como lo son la CONCAMIN, la CONACINTRA y la CONCANACO. Estas tres existen en la actualidad. Esa va a ser tarea de ustedes. Van, aparte de su laboratorio, van a checar qué significa, para empezar, en primera, qué significa cada una de estas y si en la actualidad todavía existe. Entonces, tenemos diferentes líderes que trabajaron en el corporativismo. Uno de ellos era Fidel Velázquez, que ahí en su trabajo que les pedí, que van a buscar ustedes quién fue Fidel Velázquez y me van a buscar cuál es el papel que tenían dentro del corporativismo en México. Espero no tengan ninguna duda. Nos vemos, chicos.